Bienvenidas y bienvenidos al curso virtual sobre comportamientos que influyen en la violencia contra la niñez y la adolescencia en Guatemala. Construcción colectiva del análisis de situación. ¿Cómo está la situación de las niñas, de los niños y los adolescentes en Guatemala? Vamos a ver un poco del contexto general. Como cada uno de ustedes sabe, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con una población estimada para el 2020 de 18 millones de habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres. De estos 18 millones de habitantes, el 48% son niñas, niños y adolescentes. Como pueden ver, Guatemala es un país eminentemente de población infantil, en la cual Guatemala únicamente le está invirtiendo $1 al día para hacer cumplir todos sus derechos, lo cual por supuesto es insuficiente. No hay que olvidar que Guatemala es un país multiétnico, multicultural y que posee 24 grupos lingüísticos. Esto hay que tenerlo muy presente cuando hablamos de acceso a la justicia, de servicios y de equidad. Está administrativamente dividido en 22 departamentos, 340 municipios y, como les mencionaba anteriormente, tiene un alto nivel de centralización de sus servicios. Según la última encuesta nacional de condiciones de vida en el país, Guatemala tiene un nivel de pobreza del 59.3%. Y cuando la mirada la enfocamos a la pobreza infantil, las cifras son aún más dramáticas. El 68% de las niñas, niños y adolescentes en Guatemala son pobres. El 51% vive en áreas urbanas y el 82% en áreas rurales. Cabe resaltar que el 85% de las personas menores de edad en Guatemala son indígenas y apenas el 56% son no indígenas. Un análisis de Save the Children y UNICEF recientemente en el marco de la pandemia del COVID-19 resalta que el número de niñas, niños y adolescentes que actualmente viven en hogares pobres es muy probable que se incremente esa pobreza a 86 millones para final de este año, resaltando que en los países de ingreso medio, como es el caso de Guatemala, la pobreza puede aumentar un 15%. El censo del 2018 también refleja que la transición demográfica no ha llegado a todos los municipios del país. Es por ello que pueden ver ustedes en la gráfica del lado izquierdo que en los municipios, por ejemplo, de Zipacapa, de Camotán, de San Rafael La Independencia, de Senaú, de Zacapulas, de San Sebastián Coatán, de San José Ojoetenán, de San Pedro Carchá, de La Reforma, de Comapa, entre otros, son los municipios que más reporte de incremento demográfico han tenido en materia de niñez y adolescencia. Es decir, que en estos municipios se ha incrementado el número de niñas y de niños. A pesar del incremento demográfico en estos municipios, no son los municipios con mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes. Pueden ver en el lado derecho los 10 municipios con mayor porcentaje de niñas y niños según el último censo. Entre ellos tenemos que el 52% de la población de San Miguel Ixtahuacán en San Marcos es de niñas, niños y adolescentes. Es decir, más de su población son personas menores de edad. Asimismo, vemos que en Comitancillo, también de San Marcos, el 51% de su población son personas menores de edad. Entonces, las políticas y los programas y los servicios de estos municipios deben estar enfocados en su mayoría para este grupo poblacional. El censo también reflejó un incremento en la autoidentificación del pueblo maya, pasando de un 39.3% en el año 2002 a un 41.7% en el 2018. Pueden ver ustedes cuáles son los municipios que han reportado una mayor autoidentificación del pueblo maya. Entre ellos vemos como con mayor grado de autoidentificación a Santa Catarina Palopó, a Concepción, San Antonio Ilotenango, Santa Bárbara, San Francisco el Alto, San Bartolomé Jocotenango, San Bartolo Aguascalientes, San Miguel Tucurú, entre otros. Esta información es sumamente importante para tenerla presente, que en el trabajo que ustedes desarrollan en cada una de sus instituciones, es importante que la pertinencia cultural sea uno de los enfoques que más permee en cada una de sus actuaciones. Pasando al ámbito educativo, el censo refleja con mucha preocupación
que ningún municipio de los 340 municipios del país tiene el 100% de asistencia de niñas y de niños en el área de preprimaria. Pueden ver ustedes en esta gráfica que los municipios de San Antonio Cuchumatanes, Santa Cruz Varillas, Tajumulco, San Sebastián Huehuetenango, Santa Eulalia, San Santiago Chimaltenango, San Rafael La Independencia, Tecpan en Guatemala, Jocotán, Petatán, son los 10 municipios que podemos observar acá que tienen la tasa o el porcentaje más bajo de niñas y niños entre 4 y 6 años que no están asistiendo a la escuela preprimaria. A continuación pueden ver cuáles son los municipios en los que la población de 15 a 17 años no ha culminado todavía la primaria, que son las gráficas que ustedes pueden ver en color amarillo. Entre ellos tenemos a Palestina de los Altos, a San Bartolomé Jocotenango, a San Pedro Jocopilas, a la Unión Cantil, a Santa Bárbara. Y de su lado derecho pueden ver cuáles son aquellos municipios con más años de aprobación por parte de adolescentes de 15 a 17 años. Entre ellos tenemos a Panajachel, Villanueva, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Salcajá y Jocotenango, entre otros. Estos datos son sumamente preocupantes si tomamos en consideración que entre más bajo es el grado de escolaridad, mayor también es el grado de riesgo y de vulnerabilidad al que se están enfrentando muchos de los adolescentes en el país. Esta gráfica que ustedes ven a continuación está muy relacionada con la anterior. Hay una estrecha relación entre el promedio de grados aprobados que alcanzan las niñas y las adolescentes y las uniones tempranas. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo a mayor grado de escolaridad que alcanzan las niñas y las adolescentes, así también se reduce el riesgo a que sean unidas a temprana edad. Desafortunadamente, entre menos grados de escolaridad, mayor es el porcentaje de adolescentes que han sido unidas a temprana edad. Los invito a revisar un estudio que realizó ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que muestra esta cruda realidad del matrimonio infantil y de las uniones tempranas en varios países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala. Continuando con el panorama de la situación de la niñez y la adolescencia a nivel general, pueden observar ustedes en la siguiente gráfica, con datos también del censo del 2018, que actualmente ningún municipio tiene un 100% de registro de nacimiento. Los municipios con los índices más altos de subregistro de nacimiento son San Andrés, Santa Catalina Barahona, Petatán, Livingston, Santa María Chiquimula, San Vicente Pacaya, San Juan Alotenango, Puerto Barrios, Santa Cruz del Quiché, Atezcatempa y Purulá, entre otros. En estos municipios todavía la brecha para registrar a las niñas y a los niños de forma oportuna es todavía muy alta. Y lo que más preocupa es que en la época del COVID-19 es muy probable que el índice de subregistro de nacimiento se incremente. Recordemos que si una persona no cuenta con un registro de nacimiento, es como si no existiera y su nivel de vulnerabilidad se incrementa, principalmente las niñas y los niños, a ser víctima de trata de personas con diferentes modalidades. En la siguiente gráfica pueden observar que según información también del censo 2018, hay varios municipios en donde se ha detectado que más allá del 40% de las madres de estos municipios tuvieron su primer hijo o hija cuando eran menores de edad. Es muy probable que muchos de estos casos hayan sido producto de una violación. Entre estos municipios donde muchas mujeres, siendo de muy corta edad, niñas y adolescentes, tuvieron su primer hijo, se encuentran los municipios de San Lucas Zacatepeques, Santiago Zacatepeques, Jocotenango, San Miguel Petapa, Patzum, San Raimundo, San Juan Olintepeque, Parramos, Santa María de Jesús, Sololá, entre otros. Es sumamente preocupante porque se ha llegado a normalizar el que una niña o un adolescente sea madre a muy corta edad.
invisibilizando en muchos casos que ese embarazo es producto de una violación. Recordemos que según el artículo 28 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, toda relación sexual con una persona menor de 14 años de edad es considerado como delito de violación. Continuando con los datos del Censo 2018, encontramos que hay grandes brechas en el uso de la tecnología para la niñez y la adolescencia. Y en esta época de la pandemia, donde la tecnología es el mecanismo que muchas niñas, niños y adolescentes están utilizando para aprender, es realmente un desafío mayor en esta época. En la gráfica pueden observar algunos de los municipios dentro de los cuales niñas, niños y adolescentes comprendidos entre los 7 y 17 años usan menos el Internet. Por ejemplo, en San Gaspar y Xil, de cada 10 niños, únicamente 3 aproximadamente utilizan el Internet. Igualmente en Rayujá, de cada 10 niños, únicamente 3 están utilizando el Internet. Al contrario, ven ustedes en la gráfica del lado derecho las barras azules, los municipios en los cuales las niñas y los niños comprendidos entre 7 y 17 años están utilizando más el Internet. Tal es el caso de San Bartolomé y Milpas Altas, por ejemplo, donde de cada 10 niños, 6 están utilizando Internet. O el caso, por ejemplo, de Panajachel, donde también de cada 10 niños, 6 aproximadamente utilizan el Internet. El gran desafío es ver cómo contribuimos como sociedad para ir cerrando esa brecha digital y que cada día las niñas, los niños y los adolescentes puedan acceder a un Internet seguro, donde navegar sea una buena experiencia y no una experiencia de riesgo. La siguiente filmina nos refleja que el 30% de los hogares de Guatemala tienen un servicio de Internet fijo. Cabe resaltar que en el 2019 se contabilizó que 7.8 millones de personas en Guatemala eran usuarios de Internet. Asimismo, 7 millones de estos usuarios utilizan redes sociales. Y el 80%, ojo con esto, que el 80% de estos usuarios de redes sociales se encuentran entre las edades de 13 a 40 años. Asimismo, se ha podido detectar que el tiempo promedio en el que pasa una persona conectada al Internet desde su celular son 6 horas y que el 94% de estos usuarios se conecta al Internet desde su celular. Facebook sigue siendo la red social más utilizada en todo el país y en segundo lugar se encuentra Messenger, tercer lugar WhatsApp y cuarto lugar Instagram. Continuando con la situación actual de la niñez y la adolescencia, es importante tener presente cómo está la situación de la educación. El 85% únicamente de las niñas y de los niños y adolescentes en Guatemala acceden a la educación primaria. Únicamente el 45% de los adolescentes del país accede al ciclo básico. Y lo más preocupante, únicamente el 23% de los adolescentes y jóvenes se encuentran en diversificado. Asimismo, 1.8 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo. Y cabe resaltar que desafortunadamente por la pandemia en la que nos encontramos es muy probable que esta cifra se incremente y que la deserción escolar para el año 2021 sea mayor a la que actualmente tenemos. Seguidamente podemos observar en la gráfica que 9 de cada 10 adolescentes están abandonando la escuela a causa de un embarazo o de una unión temprana. Recordemos que el censo nos hacía la reflexión que hay una vinculación muy estrecha entre el grado de escolaridad y las uniones tempranas. Y solamente un 10% de los jóvenes de todo el país en Guatemala accede a la universidad. Y lo más dramático es que únicamente el 7% de estos jóvenes que han accedido a la universidad se gradúa. Si a estas cifras le agregamos el rostro de niñez indígena, podemos observar en la siguiente filmina que únicamente 6 de cada 10 niñas indígenas terminan la escuela primaria. Y solamente 4 de cada 10 niñas indígenas completan la escuela primaria y logran matricularse a la escuela secundaria.
y solamente 2 de cada 10 niñas indígenas logra terminar esa secundaria. Y lo más dramático, solo 1 de cada 10 niñas indígenas asiste a la universidad o a una formación profesional. La siguiente gráfica muestra el número de denuncias que ingresaron al Ministerio Público durante el año 2019. El Ministerio Público reporta que recibió 40.593 denuncias por diferentes tipos de crímenes o de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Recordemos que el subregistro de los casos de violencia hacia la niñez es cada vez mayor, tomando en consideración que muchos de estos crímenes se cometen en el ámbito privado, en el ámbito familiar, principalmente los casos de violencia física y violencia sexual. Y en estos espacios el silencio y la impunidad es mayor. Ahora veamos cómo están los departamentos en los que ustedes están contribuyendo a generar entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes. Vemos en la siguiente gráfica que el departamento de Alta Verapaz recibió en el 2019 2.886 reportes por diferentes hechos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Cabe resaltar que estas cifras, un 60% corresponde a casos de violencia sexual contra niñas y contra adolescentes. El siguiente departamento con mayor número de casos reportados es Quetzaltenango con 2.305 casos. Asimismo, vemos a San Marcos con 1.800 casos, a Sololá con 1.007 casos, a Baja Verapaz con 996 casos y por último Chimaltenango con 969. Cabe resaltar que en muchos lugares no es que no existan casos de violencia hacia las niñas y los niños, sino como les mencionaba anteriormente, muchos de ellos se cometen en un espacio de confianza donde los niños esperan mayor protección como lo es la familia. Y es ahí donde desafortunadamente muchos de estos casos están ocurriendo y quedan en total silencio. Pasemos estas cifras a casos diarios para ver todavía que la situación de violencia que sufren las niñas, los niños y los adolescentes en Guatemala es cada día más triste y lamentable. Vemos que cada día en Guatemala mueren 2 niños y niñas a causa de la violencia, que aproximadamente 40 niños están quedando huérfanos por la muerte violenta de alguno de sus padres. Estos datos son previo a la pandemia que estamos viviendo. El Ministerio Público registra 21 casos de violencia sexual de niñas y niños al día. Recordemos que la violencia sexual es uno de los hechos más dramáticos en la vida de un ser humano que puede dejar secuelas de por vida si la víctima no recibe un tratamiento adecuado y oportuno. Recordemos que según la encuesta nacional de salud materno-infantil del año 2015, se logró detectar que el 8.4% de las mujeres comprendidas entre los 15 y 49 años indicó haber sido víctima de un acto de violencia sexual en algún momento de su vida. Esta cifra realmente revela el grado de silencio que se mantiene en los casos de violencia sexual. Otra cifra dramática es la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Según el sistema de alerta Alba Kenneth, al día se están reportando 17 alertas de desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Lo más preocupante es que el sistema de alerta Alba Kenneth necesita ser fortalecido para que la búsqueda inmediata de estos niños y niñas que están siendo reportados se cumpla en todo el país. En la siguiente diapositiva podemos seguir observando que diariamente 15 adolescentes en conflicto con la ley penal son detenidos, de los cuales el 60% se encuentra en una sanción privativa de libertad. Y aquí hay un gran desafío para promover la justicia restaurativa y para promover las alternativas a la privación de libertad, tal y como lo contempla la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y estándares internacionales contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Continuando con las estadísticas diarias, vemos que el Ministerio Público también reporta el registro de 35 casos al día de maltrato contra personas menores de edad, es decir, maltrato infantil. La violencia no solamente se da en el entorno familiar, sino también en el entorno escolar. Y es por ello que 6 de cada 10 estudiantes tienen miedo de ir a la escuela por los hechos de violencia que en ella se cometen. Esto, por supuesto,
incrementa el ausentismo y el abandono escolar. Aunado a este panorama de violencia hacia las niñas, los niños y los adolescentes, encontramos que aproximadamente 5.000 niñas y niños están institucionalizados, en su mayoría en hogares privados. Un estudio que realizó UNICEF hace algunos años da pie que el 94% de los niños que están en instituciones, tanto públicas como privadas, tiene algún familiar. Y el 33% de estos niños se encuentra institucionalizado por razón de pobreza, lo cual es sumamente lamentable porque estamos privando prácticamente de libertad a niñas y niños que tienen familia y que están ahí pudiendo estar desarrollándose en un ambiente familiar, comunitario y escolar. Recordemos que la institucionalización tiene efectos muy nocivos en la salud y en el desarrollo de un ser humano. Los estudios dan pie a que el 85% de los niños institucionalizados presentan antecedentes de anemia, de desnutrición, parásitos, talla baja, entre otros efectos de salud y desarrollo. Estudios recientes también han demostrado mayores niveles de cortisol, más conocida como la hormona del estrés, la cual se incrementa en los niños que viven en estas instituciones, a pesar que en algún momento ellos sean reintegrados con su núcleo familiar. Cabe resaltar que por cada 3 o 4 meses que una niña o un niño pasa en una de estas instituciones, experimenta un mes de atraso en su desarrollo físico y emocional. Es por ello que lo ideal es no institucionalizar y cumplir con el precepto que mantiene la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y otros estándares internacionales, en la cual se indica que la institucionalización de una niña o de un niño debe ser una medida excepcional, temporal y de último recurso, privilegiando que los niños y las niñas se desarrollen en un ambiente familiar. Continuando con las cifras diarias, en la siguiente diapositiva, podemos observar que cada día 300 niñas, niños y adolescentes son detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. Cada vez este número de niñas y niños que se encuentra viajando solos sin acompañamiento se incrementa. La mayoría de ellos va huyendo de la pobreza, de la violencia en sus familias o en sus comunidades y buscando la reunificación familiar. En el año fiscal 2019 se reporta un total de 215.562 niños migrantes guatemaltecos fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, de los cuales 30.329 venían sin acompañamiento, es decir, viajaban solos, y 185.239 iban acompañados con alguna unidad familiar. Asimismo, se presenta que en el año 2019, 2.600 niñas, niños y adolescentes fueron devueltos de los Estados Unidos y de México a Guatemala. El perfil de las niñas, niños y adolescentes que son retornados a nuestro país es el siguiente. Estamos hablando de adolescentes entre 14 y 17 años, el 77% hombres y el 23% mujeres. El 61% de ellos son indígenas y el 75% pertenece al occidente del país. Únicamente el 56% de ellos ha concluido la primaria. La mayoría de ellos está dedicado a actividades económicas desde muy temprana edad. Tiene como su primer idioma materno algún idioma maya y está migrando por condiciones de pobreza, por faltas de oportunidades, huyendo a la violencia y también por reunificación familiar. Según información de la Secretaría de Bienestar Social, los departamentos con mayor número de niñas y niños no acompañados que son retornados al país provienen de los departamentos de Huehuetenango, de San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Guatemala, Totonicapán y Sololá, teniendo un alto índice de porcentaje el departamento de San Marcos con 21.7%. En la siguiente filmina podemos ver que hay otro crimen que también se comete contra niñas, niños y adolescentes: la trata de personas. En esta gráfica pueden ustedes observar que, según información del Ministerio Público, en el año 2019 se reportaron 340 casos de trata de personas, siendo los departamentos de
Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Escuintla y Alta Verapaz, los departamentos donde mayor casos se han logrado reportar. Eso no quiere decir, y ojo nuevamente con esto, que en otros departamentos este tipo de crímenes no exista. Simplemente que en estos departamentos se está contribuyendo a romper el silencio y a reportar estos casos que vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia. La modalidad más frecuente de trata de personas en Guatemala es la explotación sexual, de la cual muchas niñas, niños y adolescentes son víctimas de ella. Por último, es importante mencionar que la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las adolescentes se ha manifestado como un continuo en la historia de Guatemala. La violencia de género ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y los cuerpos de las mujeres y de las niñas, sustentada por supuesto en una cultura patriarcal, machista, conservadora y un sistema frágil también de seguridad y respuestas judiciales débiles que van generando impunidad. Guatemala es uno de los países con la mayor tasa de muertes violentas hacia mujeres. En la siguiente gráfica se puede observar que 1 de cada 10 mujeres que son agraviadas por femicidios u otras formas de violencia contra la mujer son niñas y son adolescentes. Y esto es muy importante porque dentro de la gama del delito de violencia contra la mujer perdemos de vista a muchas niñas y adolescentes que están en uniones tempranas o en matrimonios forzados y que en este momento están viviendo con su agresor. Ante este panorama tan desolador, nos podemos cuestionar qué podemos hacer cada uno de nosotros en las instituciones en las que estamos para contribuir a minimizar esos desafíos que tiene la niñez y la adolescencia víctima de violencia. Algunos de ellos es incrementar esa coordinación interinstitucional, es promover ambientes protectores a nivel familiar, comunitario, municipal, departamental, para ir cortando el círculo de la violencia hacia las niñas, a los niños y los adolescentes, ir desnaturalizando y desnormalizando esas conductas que generan violencia hacia los mismos. Es promover también el acceso a servicios de protección especial adecuados, eficientes y oportunos, con personal comprometido y calificado para cada uno de los puestos. Es también promover un acceso a la justicia especializada, en la que cada niña y niño víctima sienta que efectivamente se le está haciendo justicia y se le están respetando sus derechos con pertinencia cultural, evitando la victimización secundaria a toda costa. Y por último, también los niños y adolescentes en contexto migratorio esperan que cada una de las instituciones puedan trabajar conjuntamente orientadas para su protección. Por último, cada una y cada uno de los que en este momento me están escuchando pueden desde su metro cuadrado marcar la diferencia para transformar los comportamientos que influyen en la violencia hacia las niñas y hacia los adolescentes en Guatemala. Muchas gracias por su atención.